Hola, bienvenidos al programa Enfoques 1A. Este programa se emite desde los estudios de 1A Televisión y en esta oportunidad vamos a tocar un tema que es de máxima importancia para la región del departamento de Risaralda por dos motivos. El primero, porque una risaraldense, una persona que trabaja en el departamento de Risaralda, acaba de ser nombrada por el presidente electo Gustavo Petro en la consejería, en la comisión de empalme para las consejerías de niñez, adolescencia y juventud, que es una institución dentro del programa o del contexto de la presidencia de la República. Ella es la doctora Claudia María García. La doctora Claudia María García ella es profesional de la Universidad Libre Seccional Pereira, en donde ejerce su papel de docente investigadora y tiene unos títulos importantes. El primero de ellos, ella es psicóloga de la Universidad de Manizales, y en esa misma universidad, en la capital de Caldas, de esa misma universidad, tiene un doctorado en ciencias sociales con énfasis en niñez, adolescencia y juventud. Después de un breve mensaje que nos envía el Aeropuerto Internacional Matecaña, presentamos el contexto de la invitación que le hemos hecho a la doctora Claudia María García para hablar sobre el tema que el presidente electo Gustavo Petro le ha comisionado. Seguimos creciendo. En diciembre se movilizaron por el Aeropuerto Internacional Matecaña 200.000 pasajeros nacionales. Este ha sido el mayor número en la historia de nuestra ciudad. Bien, regresamos entonces con la doctora Claudia María García por un motivo sencillamente especial. El Estado colombiano tiene grandes responsabilidades consagradas en la Constitución Nacional con los niños, los adolescentes y los jóvenes. Hemos estado al tanto del asunto desde tiempo atrás como periodistas, en el sentido de que los niños y los adolescentes sufren problemas de desnutrición, de cuidado y escolaridad. Los jóvenes en especial requieren protección del Estado en materia de educación, fundamentalmente educación superior, y un tema que es crítico: el problema del desempleo en la gente joven, que cuando salen graduados de la universidad son demasiado jóvenes, y cuando ya tienen 30, 35 años ya son demasiado viejos, según lo dicen ellos mismos. Y el principal problema que se presenta aquí es el de la falta de oportunidades. Para hablar de este y otros temas alrededor de la comisión que le ha hecho el presidente electo Gustavo Petro, la doctora Claudia María García, pues la tenemos a ella. Doctora, bienvenida al programa Enfoques 1A. Muchas y ante gracias. todo, felicitaciones por esta distinción que Gracias, no deja Luis. de ser muy honrosa, por cierto. Por supuesto. Muchas gracias a ti ¿Cuándo y a fue todos informada al los respecto? oyentes. Hace una semana. Sí. Realmente muy honrada con nuestro presidente electo Gustavo Petro, muy honrada pues con todo el equipo de campaña, porque conformaron una comisión de empalme a nivel nacional. Yo ya he participado en procesos de empalme de más domésticos, Sí. pues municipal, alcaldía Sí, claro. y gobernación. De alguna manera tengo alguna familiaridad con este proceso, pero evidentemente pues es hacer parte de un equipo de empalme de un gobierno nacional y de un gobierno tan simbólico, tan paradigmático como es este gobierno que entra del doctor Gustavo Petro, que es el gobierno del cambio, pues indudablemente es un reconocimiento. Esto es algo ad honorem. Esto es, uno trabaja porque le gusta, porque quiere aportar, porque su hoja de vida fue elegida entre más de 1000 hojas de vida, entiendo. Estuvimos en un primer encuentro vía Zoom donde nos conectamos más de 1500 personas en todo el país, y yo decía, no puedo creer esto, pero así fue, y de toda esa selección pues quedamos para servirle al país. El tema de niñez, adolescencia y juventud es de una capital importancia, doctora, en esta Colombia contemporánea, donde los niños sufren lo que hemos dicho anteriormente, y los jóvenes, los adolescentes, según la Comisión de la Verdad,
han sido objeto, ayer precisamente se presentó el capítulo de No es cosa menor, en donde el padre de Rui y toda la Comisión de la Verdad señalaron la forma como el país ha maltratado, el Estado lo ha permitido y los grupos subversivos y los paramilitares y estas organizaciones criminales han abusado de nuestros niños y de nuestros jóvenes y adolescentes. Sí, primero es un grupo poblacional demasiado estratégico, es sensible, digamos, además tienen por ley, por constitución, el interés superior de los niños de nuestra infancia y adolescencia, pues es no solamente estratégico, sino que además es una obligación del Estado proteger y desarrollar todos sus potenciales y todos sus Está en la capacidades. Constitución, ¿cierto? Sí, por supuesto. Y además les cobija el interés superior, es decir, por encima de los derechos de cualquiera debemos privilegiar los derechos de este grupo poblacional que está en condiciones, digamos, de cierta vulnerabilidad por su edad, por su estado de desarrollo, por sus condiciones, digamos, biológicas que requieren ser protegidos en alimento, en educación, en afecto, en seguridad. Entonces, pues el Estado tiene que, digamos, diseñar unas políticas que se aterricen en los territorios. Desde su perspectiva de profesional dedicada a la educación, como profesora, docente investigadora de la Universidad Libre Seccional Pereira, desde su perspectiva de profesional con un doctorado en la Universidad de Manizales en ciencias sociales, con énfasis en niñez, adolescencia y juventud, ¿qué tan grave es la situación de los niños, los jóvenes y los adolescentes en Colombia? Pues Luis, la verdad yo creería que es bastante grave, ¿Sí? Claro, porque pues tenemos unos indicadores que preocupan mucho, sobre todo en temas, por ejemplo, de nutrición. Estamos hablando de que todavía tenemos niños y niñas que se mueren en Colombia de hambre. Esto sucede en La Guajira, esto sucede en el Chocó, esto sucede en unas regiones muy específicas de nuestro país, donde claramente lo que se evidencia es un desequilibrio, una asimetría profunda en el desarrollo, incluso en nuestro departamento. Pereira, creo que hay un dato del Hospital San Jorge sumamente sensible en esa materia, de niños con un estado de nutrición muy avanzado. Y en Risaralda tenemos algunas poblaciones con indicadores preocupantes que hay que atender, que hay que cuidar, que afortunadamente tenemos una capacidad institucional pues en Risaralda. Yo siempre la he pues admirado y he elogiado porque pues tenemos una capacidad, digamos, administrativa y de gestión pública, tanto en la gobernación como en las alcaldías, muy distinta, por ejemplo, a otras regiones del país donde hay una debilidad institucional muy fuerte, como en La Guajira, o en las regiones alejadas. Tenemos problemas locales en Pereira, Dos Quebradas, La Virginia, y también con mayor énfasis en sitios como Mistrató, Quichía, Pueblo Rico. Lo dijo recientemente el director del DANE, el doctor Juan Daniel Oviedo, bastante preocupado por el tema. Hay unas cifras de pobreza multidimensional, hay unas cifras de pobreza económica en los hogares, terrible, de pobreza monetaria, y lo planteó en la asamblea del departamento, pero estamos menos grave que otras regiones del país, es lo que usted quiere decir. O sea, en el promedio nacional estamos mejor que muchos, entonces ¿cómo estarán los demás? Sí, hay unas regiones claramente, pues ahora mirando el empalme desde una perspectiva nacional, pues uno dice, es preocupante la situación de los territorios nacionales, es preocupante la situación de La Guajira. Eso está claro. En el Chocó, sí. Lo de La Guajira es dramático porque sin embargo no descuidemos lo nuestro, porque la disparada de la pobreza aquí es una disparada de un salto impresionante. Pereira y en Risaralda. Sí. Y no, pues no lo decimos nosotros, lo dijo el DANE. Sí, claro. Hay factores que explican eso, podemos hablar de la pandemia, ¿cierto?
que evidentemente pues nos afectó a todos, pero y a nivel nacional el salto de la pobreza fue Lo que yo impresionante. pienso, doctora, no sé si estoy equivocado, me corrige usted, que es la que hace la investigación y que conoce los estudios. La pandemia nos desnudó los problemas, pero los problemas ya venían. Venían, sí, y unos se desnudaron y otros se profundizaron. Se profundizaron. Exacto. Entonces, unos que estaban invisibles salieron a flote. El tema, por ejemplo, de las violencias se profundizó, las violencias hacia las mujeres, las violencias intrafamiliares se profundizaron, pero pues que han estado. Pero otros problemas, como por ejemplo el tema del empleo, el subempleo, ¿sí? Quedó pues... La informalidad. La informalidad quedó... No ve mucho muchacho, mucho joven en la séptima, en la octava, rebuscándose. Totalmente. Pura economía de rebusque. Totalmente. Eso es grave. Totalmente. Y dentro de ese contexto, los jóvenes son los más afectados en ese circuito. Mire usted este dato. El DANE, en el registro de agosto del año 2021, a 30 de agosto del 2021, según el cual el 45.7% de los jóvenes entre 18 y 25 años ni estudian ni trabajan, son los ninis. Los jóvenes entre 18 y 25 años, según el DANE, ni estudian ni trabajan en Colombia. ¿Qué esperar de un país? Hemos preguntado varias veces lo mismo, que tiene una juventud que ni estudia ni trabaja. ¿Cuál será el futuro de la mitad del país prácticamente? 45.7%, doctora Claudia. Sí, es un asunto muy preocupante, es un asunto estructural. Digamos que en el contexto del modelo económico, en el circuito, digamos, de productivo y de generación de riqueza, los jóvenes quedan excluidos de ese mercado laboral y han estado excluidos cada vez hay desempleo para todos, pero dentro de todos el más alto es el de los jóvenes. ¿Dónde está el talón de Aquiles de ese abandono del Estado con los jóvenes colombianos? Pues hay muchas, eso es como el presidente Petro que hace un contexto para poder llegar a la respuesta. Hay muchas razones para ello. Sí. Desde la misma formación educativa, tenemos problemas allí para habilitarlos para el trabajo, sí. Tenemos problemas también en ese salto del bachillerato, del 11 a la vinculación laboral, hay una dificultad enorme. Creo que el SENA puede jugar un papel, el Confamiliar, estas cajas de compensación. Tenemos que armar una red ahí para que realmente ese paso del bachillerato al mundo del trabajo pueda ser posible para los jóvenes y no que salgan pues de un bachillerato sin una opción de una carrera profesional, que es lo que está sucediendo ahora, pero tampoco tienen opción del empleo. Entonces, en las calles, en las esquinas, en las bandas, en este tipo de cosas. Ahí hay que hacer un proceso, pero también, y pues en esto creo que está muy comprometido este gobierno, la ampliación de la cobertura de la educación universitaria es una de las banderas más importantes. Eso es terrible. Eso es terrible. A mí me sorprendió mucho el dato de la Universidad Nacional, donde la rectora es una pereirana, ¿sí? Pero ellos no pueden hacer más. ¿Por qué? Porque hay una raya por los cupos disponibles. Exacto. Se quedaron 56.000 jóvenes colombianos en la Universidad Nacional de Bogotá sin ingresar a la universidad porque no hubo oportunidad para ellos. O sea, se llenan los cupos. En la Universidad Tecnológica de Pereira está ocurriendo algo similar. La UTP ya tiene 18.000 estudiantes y ellos tienen que atender allí. Me lo explicaba el rector y vamos a invitarlo en los próximos días a Luis Fernando Gaviria Trujillo, que ellos tienen, por recibir recursos nacionales del Estado, la obligación de atender personas no solamente de Pereira y Risaralda, que si fuera solamente la Universidad Tecnológica para los pereiranos, para los risaraldenses, pues habría más oportunidades de acceso a la universidad, pero ellos tienen obligaciones de atender negritudes, indígenas, desplazamientos, cupos para otras regiones del país. Es una obligación que tiene la Universidad Tecnológica. Pereira tiene 23 universidades privadas, desde la Universidad Libre Seccional Pereira, que fue la primera universidad privada del departamento de Risaralda,
recién creado el departamento, hasta la más reciente de ellas que se han venido fundando, se han venido creando, pero los costos de las universidades no son asequibles para la mayor parte de los jóvenes. No, por eso hay que crear la universidad pública. Casi todos, solamente por lo que usted y yo conocemos, por haber trabajado en la universidad, usted lo hace, yo ya no lo estoy, en la Universidad Libre. Solamente en la Universidad Libre el 62% de los jóvenes que estudian allí lo hacen con becas de los bancos o del ICETEX. O sea, ¿y cómo las pagan? Por eso hay tanta deserción. O sea, las oportunidades son muy forzadas, muy limitadas, muy escasas. Sí, así es. No, la educación superior tiene que ser pública y gratuita. Si no, pues no vamos a poder llegar a muchos y muchas jóvenes que hay en nuestro país que no tienen recursos para pagar universidades privadas. ¿Y qué va a pasar? Las universidades privadas serán adquiridas por el Estado, van a ser subsidiadas. ¿Qué podría pasar ahí? Pues el presidente hizo un llamado a los alcaldes para que le indicaran qué lotes tienen para construir universidades. Ustedes ya supieron esto. Claro. Hubo una respuesta masiva de los alcaldes. Nuestro alcalde, incluso el alcalde nuestro de Pereira, el doctor Maya, inmediatamente también le ofreció, el alcalde de Santa Rosa, y en el país todos se movieron inmediatamente a decir, aquí hay un lote, aquí hay... ¿Cuántos lotes tenemos acá? Lo que quiera. Los que quiera para construir una universidad que amplíe, y pública que amplíe esos cupos, porque es que, mire Luis, de cada 100 bachilleres, solo 22 entran a la universidad. Esa es la cifra real, ni inflada ni nada, 22. Entonces, ¿qué pasa con los otros 78? Y el mercado laboral, pues tampoco, porque como no tiene instrucción, no tiene cualificación y no tiene experiencia, pues ese muchacho queda totalmente excluido del circuito productivo y del beneficio social de la sociedad. ¿Qué cree usted, doctora Claudia, que debe hacer el nuevo presidente de la República al respecto? No, construir esas unidades, no hay más, hay que ampliar los cupos de la universidad pública, y eso significa construir o comprar, o hacer convenios para utilizar infraestructura que hay muy grande. Disponible, mira, como yo estuve... Como el caso de las universidades privadas, por ejemplo, la Universidad de la Arandina, la Universidad Libre, hay una cantidad de pueden hacer convenios con el Estado para facilitar el acceso a los estudiantes. Sí, no tiene que ser, pues, en algunos casos se podrá construir, pero en otros se pueden hacer convenios. Esa es una buena iniciativa. Yo estuve hace unos días en Buga. Entrando a Buga hay un centro como de educación y formación agrícola de los jesuitas. Tienen una infraestructura espectacular, grandísima, dotada, y está subutilizada pues porque ellos no fueron, digamos, capaces de sostenerse, ya no pudieron en el tiempo sostener ese proyecto hermoso y maravilloso digamos, de investigación agrícola con semillas endógenas, con semillas ancestrales, agricultura orgánica, una cantidad de cosas que estaban allá. Pero eso quiere decir, doctora... Y esa infraestructura bien la pueden usar para una universidad. Pero eso también quiere decir que el problema de la educación superior, para darles oportunidades de formación a los jóvenes, no son solamente problemas de infraestructura, de edificios, de universidades de cemento, pues, porque también tenemos la virtud de la educación virtual, por una parte. O sea, habría una fórmula ahí con desarrollo tecnológico para poder aplicar y ser mucho más efectivos y tener mayor cobertura. Pero además de eso, ¿qué pasa con la pertinencia de la educación? Porque los muchachos ya no quieren estudiar carreras largas, por ejemplo. Sí, y no es porque ellos no quieran, también el mundo cambió. Estamos ante unas condiciones muy distintas, viviendo unos tiempos históricos muy distintos, con unas velocidades muy distintas. El mismo presidente Petro lo decía ayer en su entrevista, estamos enfrentados a un modelo también económico que nos cambió la forma de consumir, la forma de producir y la forma de conocer.
Entonces, también con eso nos tenemos que conectar. Sí. Los jóvenes son los jóvenes del mundo virtual, de las redes, están mediatizados por las pantallas. Eso también es una forma digamos, de generar conocimiento y de circular el conocimiento. De hecho, en pandemia a todos nos tocó, ¿sí? Y no digo yo que sea lo mejor, o yo personalmente, pero bueno, soy de una generación distinta. Pienso que hay unos elementos de calidad que hay que cuidar allí, pero bueno, salimos al paso con la pandemia porque no estábamos preparados para eso. Pero ya en una política dirigida, intencionada, con toda la voluntad política, con las mejores personas pensando idóneamente en cómo estructurar esto, seguramente que lo podemos hacer, que el tema de calidad de la educación, la pertinencia de la educación de la universidad rural, por ejemplo. Si queremos tener una soberanía alimentaria, como dice el presidente, pues también tenemos que tener gente generando conocimiento en esto. ¿Y cuál es el papel de los profesores, de los docentes, doctora Claudia? Se han oído muchas críticas, inclusive con una juventud que cada vez es más madura y más consciente de su papel protagónico en la sociedad, como lo acabamos de ver en todas estas protestas y estas manifestaciones y estas exigencias de los jóvenes en todo el territorio nacional, y Pereira no se escapó a eso. ¿Cuál es el papel de los docentes? Usted, que es una persona que ha dedicado su vida no solamente a capacitarse, a hacer un doctorado, que es todo un chicharrón, como decimos los pereiranos, ¿cierto? Son muy poquitos los doctorados que hay en este país. Y además de eso, tiene su enfoque en la niñez, la adolescencia y la juventud. O sea, que usted sí tiene autoridad para decir qué pasa con la capacitación, la preparación de la docencia colombiana. Pues a ver... una autocrítica, no cae pues, mal. No, pues una autocrítica. Hay veces... hay un texto muy bello de Ulrich Beck, el padre de la teoría del riesgo, Sí. que se llama Hijos de la Libertad, y siempre lo recuerdo. Dice ¿Se llama cómo? Hijos de la Libertad. Hijos de la Libertad. Los hijos de hoy se parecen menos a sus padres y más a sus tiempos. Sí. O sea, nosotros no podemos pretender que los jóvenes se nos parezcan a nosotros, porque ellos son producto de unos momentos históricos y unos contextos muy distintos. Los docentes nos tenemos que conectar con eso, y eso implica actualizarnos, eso implica estudiar, eso implica acercarse de manera empática también a las realidades que ellos viven, descentrarnos un poco como de esos lugares tradicionales de la jerarquía. Es decir, los docentes estamos desafiados todo el tiempo a estar a tono con lo que nos plantea no solamente la instrucción formal, los contenidos, sino también las formas mismas como los estudiantes estos jóvenes que nos llegan, están aprendiendo y se están relacionando. Nos quedan 2-3 minutitos, doctora. Un minutito para que usted nos ayude a decirle a nuestra audiencia de Enfoques 1A, ¿cuál espera usted que sea su papel en esta comisión de empalme en la presidencia de la República, a la cual el presidente electo Gustavo Petro la ha designado? Bueno, pues la verdad estoy pues muy reconocida, como ya te manifesté. Esto es un trabajo ad honorem, sí, pero muy importante poder analizar todo el tema que nos correspondió dentro de toda la presidencia, nos correspondió la consejería, y allí pues tenemos una misión clara, y es mirar cómo hacemos transversalidad y hacemos una propuesta de creación. Nosotros creemos firmemente que hay que crear una red de cuidados. Esa red de cuidados en algunos países como Uruguay, por ejemplo, ya tienen un ministerio, el Ministerio de la Economía del Cuidado y de los Cuidados, de la mujer y los cuidados, porque el tema de la niñez está conectado con el tema de mujer. ¿Qué es también una red de cuidados? Bueno, es también cambiar un poco las lógicas de los estereotipos formales en los hogares, de que solo las mujeres son las encargadas del cuidado de los hijos, también los padres, hombres, varones, todo este entorno familiar tiene que ejercitarse, digamos, y disponerse de manera más democrática, más equitativa, a intervenir en la red de cuidados primera, que es la del hogar, pero los cuidados también están en el trabajo, los cuidados están en la sociedad entera. Entonces, pensar en una política de cuidados
muy dirigida a proteger la infancia y la adolescencia, es transversal también al tema de la Consejería de Equidad para las Mujeres, por todo lo que los cuidados como carga adicional única y exclusivamente en las mujeres sí. ha generado en el desarrollo de ellas. ¿Hay alguna recomendación en ciernes por parte suya de, como han sido tan criticadas las consejerías presidenciales, de sacarlas de allí de la Presidencia de la República y llevarlas, por ejemplo, al Ministerio de la Equidad? Sí, sí, claro, y ese es mi papel como, ¿sí? digamos, como representante de la región. Ajá. ¿Por qué? Porque pues desde el centro, desde Bogotá, una visión tan centralizada, pues se piensan las cosas, pero en los territorios, como tú bien lo decías, es donde finalmente se viven y se ejecutan en forma objetiva las políticas. O sea, el centro del gobierno nacional no tiene población, no tiene territorio, el territorio somos nosotros. Sí. Y entonces todas esas políticas caen y se ejecutan objetivamente en la gente de carne y hueso que está aquí, en las ciudades, en los municipios. Por eso creemos que allá hay que plantear unas estrategias de descentralización muy, pero muy claras, porque si no, seguimos viviendo más de lo mismo. Doctora Claudia María García, se ha dicho de manera insistente, nos queda un minutito para que usted nos ayude a entender este tema, que en el eje cafetero existen algunas bandas o una banda dedicada al tráfico de personas. Yo sé que usted ha dedicado buena parte de sus estudios a este análisis de la trata de personas y como se han venido reportando la desaparición de chicas, de mujeres muy jóvenes, inclusive adolescentes, que al parecer las raptan o las convencen y las comercializan para llevarlas a actividades ilícitas en el exterior, la prostitución y otras cosas. ¿Qué hay de ello, doctora? Bueno, ese es un tema delicadísimo, Luis. Yo lo he trabajado pues porque trabajo temas de género y de feminismos, sí. Y eso está atravesando toda la situación de mujeres en su gran mayoría, aunque la trata no es solamente de mujeres, pero en su gran mayoría sí. Lo es. Sin embargo, pues yo no soy experta en ese tema porque no me he dedicado al tema de trata. Lo que he podido acercarme a través de las otras investigaciones es que, concretamente en Pereira y en Marsella, por ejemplo, hay unos sitios específicos, Pereira, Marsella, tienen unas estadísticas muy preocupantes o han venido teniendo unas estadísticas muy preocupantes en trata de personas y específicamente mujeres, como tú lo dices. Pues yo creo que ahí esto es un asunto de delito y aquí lo único que hay que hacer es que intervenga la Fiscalía y pues con estas personas que están delinquiendo y que desmantelen estas bandas, pero también que sea mucho más enérgico el Estado en las campañas y en la prevención. Estado. Voluntad política del Estado. Sí, en las campañas y en la prevención para que las mujeres se protejan de esto. Bien, nos quedaría mucha tela para cortar en relación con la política del Estado colombiano, en relación con los niños, los adolescentes y los jóvenes que son el futuro. Yo diría que desde ya el presente y el futuro, el nuevo horizonte de este país que merece mejor suerte. Y si no lo pensamos con fundamento en las nuevas generaciones, no iríamos a ningún Pereira. A usted, doctora Claudia María García Muñoz, muchas gracias por su compañía y su presencia aquí en los estudios de 1A Televisión y en el programa que hemos creado para hablar de las cosas del territorio. Muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias a todos y a todas sus televidentes. Esto es Enfoques 1A en 1A Televisión, que se transmite todos los días de lunes a viernes en el horario de las 6:30 de la tarde por Facebook y YouTube. Hasta una próxima oportunidad y muchas gracias.